Hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, chicos, nos sumergimos de cabeza en un torbellino de noticias del corazón que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco e internacional. Y no estamos hablando de cualquier pareja pasajera, sino de dos nombres que resuenan con una fuerza sísmica, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, la noticia que irrumpió en nuestras vidas el pasado 4 de febrero de 2026 ha puesto de cabeza a muchísimos fanáticos, reavivando la llama de la esperanza y la especulación. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas electrizantes, especulaciones audaces y, por supuesto, mucho amor, o quizás, algo completamente diferente. Manténganse pegados a la pantalla, porque lo que vamos a desgranar hoy es de esos temas que te dejan sin aliento, con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fenómeno mediático, si aún no lo han hecho, recuerden dar clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras primicias y exclusivas. Esto se pone bueno, créanme. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano, a la médula del asunto. El 4 de febrero de 2026, amanecimos con una bomba informativa que francamente pocos esperábamos. La noticia que se propagó como la pólvora, y que para ser honestos, todavía sigue generando un mar de preguntas y debates acalorados, se centró en una supuesta, podríamos llamarla un evolución significativa y monumental en la relación o, quizás, un giro drástico e inesperado en la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes nos siguen de cerca y han sido testigos de su trayectoria, saben que la química entre estos dos astros turcos, quienes protagonizaron juntos la serie que marcó un antes y un después en sus carreras, la exitosísima Erkencikus, ha sido objeto de un debate interminable y de una admiración desmedida desde el mismísimo principio. La pantalla los unió de una manera tan mágica, tan etérea, que era prácticamente inevitable que los rumores de un romance florecieran, y vaya que lo hicieron, se desbordaron. Durante el intenso y apasionado rodaje de Erkencikus, la complicidad entre Can y Demet era más que palpable, era casi eléctrica. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la pantalla, sus gestos se complementaban con una sincronía asombrosa, y la forma en que se movían juntos en cada escena, todo, absolutamente todo, gritaba una química que pocos actores logran alcanzar. Y por supuesto el público que se enamoró perdidamente de sus personajes, el carismático Can Divit y la encantadora Sanem, no tardó en querer ver esa magia trasladada del set a la vida real. Los rumores de un romance se intensificaron con una fuerza arrolladora, y aunque en su momento ambos optaron por mantener un perfil discreto, reservando su vida privada para ellos, las sutiles muestras de afecto en redes sociales, las coincidencias en eventos importantes y las palabras de admiración mutua que se dedicaban alimentaron la esperanza de muchísimos fans de que su relación en pantalla se convirtiera en algo más, algo tangible, algo real. Y por un tiempo así pareció ser. Hubo un periodo en el que se les vio juntos con cierta frecuencia, se rumoreaba con fuerza que estaban saliendo, y las escasas pero reveladoras fotos de ellos compartiendo momentos privados eran suficientes para desatar la euforia colectiva en las redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas toman rumbos inesperados, giros que nadie anticipa. Su relación, o lo que se percibía como tal, tuvo sus altibajos, sus momentos de intensidad y sus periodos de aparente enfriamiento, y eventualmente se especuló que habían tomado caminos separados, dejando a miles de corazones de fans en un estado de decepción. Y aquí es precisamente donde entra en juego la noticia impactante y totalmente inesperada del 4 de febrero de 2026. De repente, sin previo aviso, sin una pizca de preparación, y con apenas unas pinceladas de información que se deslizaron sigilosamente, surgió la noticia que dejó a todos con la boca abierta, literalmente paralizados. Lo que se reportó, y ojo que todavía se encuentra en esa zona gris de la confirmación oficial al 100%, es algo que va mucho más allá de un simple regreso o una reconciliación efímera. Se habla de un compromiso. Sí, así como lo oyen, y si no lo han asimilado todavía, permítanme repetirlo, un compromiso. Al parecer, Can Yaman y Demet Özdemir habrían dado un paso adelante extremadamente serio y significativo en su relación, y las noticias que están surgiendo sugieren de manera contundente que estarían a punto de casarse o, al menos comprometidos de una manera que ha sorprendido a propios y extraños,
a seguidores fieles y a observadores casuales por igual. Imaginen la escena, de repente de la nada, saltan a la luz unas imágenes o unos testimonios contundentes que insinúan fuertemente un compromiso. No se trata de rumores vagos o de especulaciones infundadas, sino de indicios sólidos, pruebas que parecen apuntar a una decisión firme, madura y trascendental por parte de la pareja. ¿Cómo es posible? Después de todo el vaivén de especulaciones que hemos presenciado en el pasado, de las idas y venidas, de las etapas de silencio sepulcral y de las escasas apariciones juntos que alimentaban la incertidumbre, que ahora se hable de un compromiso matrimonial es, sin duda alguna, la asterisco sorpresa de la década en el mundo del espectáculo turco y más allá. Es un giro narrativo digno de una telenovela, pero esta vez parece ser la realidad. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, las fuentes más cercanas a la pareja, o al menos lo que se ha filtrado de manera discreta pero insistente en los medios de comunicación turcos e internacionales, sugieren que la chispa que se encendió hace años en el set de Erkencikus nunca se apagó del todo, que permaneció latente esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza. Quizás hubo un tiempo de reflexión profunda para cada uno, un periodo de crecimiento personal, de consolidación de sus carreras individuales que, dicho sea de paso, han sido verdaderamente meteóricas. Can Yaman, con su audaz incursión en producciones internacionales de gran calibre y su creciente popularidad global que lo ha convertido en un ícono, y Demet Özdemir, consolidándose firmemente como una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas de Turquía, con una carrera impecable y una trayectoria ascendente. Parece que tras un periodo de distancia o simplemente de mantener sus vidas privadas en un plano más bajo, de proteger su intimidad del torbellino mediático, las cosas han vuelto a encarrilarse, pero esta vez con una asterisco madurez y una asterisco determinación que quizás antes no poseían en la misma medida. La noticia del compromiso, si se confirma oficialmente con todos los detalles y el brillo que merece, no solo sería un evento mediático de proporciones épicas, sino que también hablaría mucho de la asterisco fuerza inquebrantable de su conexión y de la hermosa posibilidad de que el amor verdadero, a veces, solo necesita su tiempo, su espacio, para florecer completamente, para alcanzar su máxima expresión. Es un testimonio de que las historias de amor que nos cautivaron en la ficción a veces encuentran un camino para replicarse en la realidad, con una profundidad y una autenticidad aún mayores. Ahora entramos de lleno en el terreno de la especulación, porque, seamos sinceros, es lo que todos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron los fans ante esta noticia sísmica? Imaginen el asterisco caos organizado en Twitter, Instagram, TikTok. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir explotaron, se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. La alegría desbordante de sus seguidores más acérrimos, aquellos que han estado apoyándolos incondicionalmente desde el principio, es palpable, se siente en el aire digital. Ver a la pareja que los hizo soñar, que los transportó a un mundo de romance y fantasía en la serie que marcó un antes y un después en sus carreras, dar este paso tan importante y trascendental en sus vidas personales, es la asterisco culminación de un anhelo colectivo, de una esperanza que muchos habían mantenido viva a pesar de las dudas. Por otro lado, como en todo gran evento, siempre hay escépticos, personas que prefieren esperar a la confirmación oficial y desconfiar de los rumores, por muy sólidos que parezcan. Pero la magnitud de la noticia y la forma en que se ha presentado con supuestos detalles que van surgiendo de fuentes aparentemente fiables, sugieren que hay algo de cierto en todo este revuelo, algo de verdad detrás del velo de la especulación. ¿Y qué hay de sus carreras? ¿Cómo afectará esta noticia trascendental a sus futuros proyectos? Si bien es cierto que las celebridades turcas y en general las figuras públicas del entretenimiento suelen tener un fuerte compromiso con sus carreras y un gran profesionalismo, una noticia de esta magnitud, de este impacto, podría traer consigo un asterisco nuevo nivel de interés público en absolutamente todo lo que hagan. Podríamos esperar ver colaboraciones futuras muy emocionantes, quizás proyectos que involucren a ambos de alguna manera, o simplemente un apoyo mutuo aún mayor y más visible en sus respectivas trayectorias artísticas. El impacto mediático sería innegable, colosal, y las marcas, las productoras y los anunciantes estarían sin duda interesados en capitalizar esta nueva y fascinante etapa en sus vidas, buscando asociarse con esta pareja que ahora se perfila como una de las más sólidas y admiradas del panorama. Lo más intrigante de todo esto, lo que aviva aún más la curiosidad y el deseo de saber más, es precisamente la asterisco falta de detalles concretos y oficiales en el anuncio inicial.
La noticia surgió de forma casi accidental, como una fuga de información cuidadosamente orquestada o un comentario inesperado de alguien cercano que no pudo contener la emoción. Esto ha alimentado aún más la conversación en foros, grupos de fans y, por supuesto, en todas las plataformas de redes sociales. Las preguntas flotan en el aire y alimentan la especulación. ¿Quién dio la primera señal? ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? ¿Hay ya una fecha tentativa para la boda? ¿Dónde se llevará a cabo? Cada pequeño detalle se convierte en objeto de análisis y debate. Debemos recordar siempre que la relación entre figuras públicas de la talla de Can Yaman y de Method Demir siempre está bajo un intenso escrutinio de la prensa y del público en general. Han pasado por momentos de intensa especulación, donde cada foto que compartían juntos era analizada al milímetro, cada ausencia en un evento era motivo de preocupación y motivo para generar nuevos rumores. La madurez con la que han manejado su vida privada, en general, demuestra un gran respeto por su espacio personal, pero también una habilidad innata para manejar la atención mediática cuando les conviene o cuando sienten que deben hacerlo. Este posible compromiso no es solo un evento personal y significativo para ellos, sino que se convierte en un asterisco fenómeno social para millones de fans que los han seguido de cerca a lo largo de los años, que han sido testigos de su evolución artística y personal. Es la materialización de un sueño para muchos, la confirmación tangible de que la química que veían en pantalla no era solo actuación, sino algo mucho más profundo, algo que trascendió la ficción. Es la demostración de que las conexiones reales, una vez forjadas, pueden perdurar y fortalecerse con el tiempo. Y ahora, la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo, ¿qué sigue? La expectativa por una confirmación oficial, por imágenes oficiales de celebración, por declaraciones sinceras de ambos, es altísima, casi insoportable para los más impacientes. Las redes sociales ya están repletas de mensajes de felicitación, de análisis exhaustivos de las supuestas pistas que han ido dejando en el camino, y de un asterisco alegría colectiva que contagia y genera un ambiente de optimismo y emoción. Es un recordatorio poderoso de cómo las historias de amor, tanto las que nacen en la ficción como las que se desarrollan en la vida real, tienen un poder inmenso para cautivarnos, para inspirarnos y para emocionarnos hasta las lágrimas. En resumen, la noticia surgida el 4 de febrero de 2026 sobre Can Yaman y de Method Demir ha sido un asterisco auténtico bombazo mediático. Lo que parece ser un compromiso matrimonial ha tomado por sorpresa a todos, demostrando que a veces las segundas oportunidades, o las continuaciones de las conexiones del pasado, pueden ser aún más fuertes, más significativas y más duraderas. La historia de amor, o al menos la conexión profunda y duradera, entre estos dos talentosos actores turcos sigue escribiéndose, y este capítulo, el del compromiso, promete ser uno de los más emocionantes, románticos y comentados hasta ahora en sus brillantes trayectorias. Muchísimas gracias de verdad, por acompañarnos en este recorrido por esta noticia que nos ha dejado a todos con la intriga y la emoción a flor de piel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se lo esperaban de alguna manera? ¿Están tan emocionados como nosotros ante esta posibilidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo, que la conversación siga viva y vibrante. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que son fanáticos de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen la asterisco campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes. Hasta luego.